Sí, 10 mandado saludos a Frecuencia Primera. No digo, Su no, fan. sí, sí, prefiero sus ideas que Andrés Hurtado, ¿no? Pero bueno, Bueno, Andrés Bueno, Hurtado es casi... Fonchi está ya a punto de entrar ya con nosotros en antena, aquí en el programa, para poder hacer sus muy esperados comentarios. Ya ha regresado de los Estados Unidos de Norteamérica, nos estará comentando precisamente cómo le ha ido en este viaje. Efectivamente, aquí está Fonchi ya con nosotros. Bienvenido, Fonchi, ¿qué tal? Muy bien, Sandro, muy contento de poder estar con ustedes en un episodio más extremos después de un par de meses bastante complicados. Muy bien, ¿qué tal los Estados Unidos de Norteamérica? Muy bien, muy bien. Lo primero para rescatar y remarcar fue poder estar con mi familia, con mis dos hijos. Estuve con ellos en Ohio, donde viven actualmente, donde estudian, y luego viajamos a Orlando por carretera. Por más que yo ya haya estado allí, no deja de sorprender y de generar reflexión de cómo una sociedad como la estadounidense puede haber llegado a tal nivel de orden y de respeto hacia las reglas y normas. A mí me ha sorprendido muchísimo. Es la segunda vez que yo viajo en auto por las autopistas de allá, los highways, y realmente es impresionante. Hay gente que puede estar en contra del presidente actual, hay gente que puede estar en contra de la policía, gente que puede estar sentirse mal por el trato hacia las minorías, pero al momento en que tú agarras un auto y tienes que movilizarte, no queda de otra más que respetar al pie de la letra cada cosa que la autopista te va sugiriendo. Por ejemplo, ¿no? Lo que más me llama la atención es cómo en autopistas de alta velocidad no hay un solo camión que se pegue a la izquierda, todos van por la derecha. Evidentemente en el Perú eso no funcionaría porque no hay taxis ni combis en Estados Unidos que paren en los highways, está prohibido. Entonces los camiones pues se pegan a su derecha como van más despacio y no paran en todo el viaje. Entonces ese tipo de orden es algo impresionante, y ver a mis dos hijos que son todavía chicos, tienen 18 y 20 años, el nivel de respeto por las normas, ellos ya tienen su brevete, ya manejan y todo allá, a mí me hace pensar por qué en el Perú no podríamos vivir así, ¿no? Bueno, y esa y muchas otras cosas más que reflexionar, pero lo más rescatable es, bueno, el haber estado con ellos, el haber disfrutado después de 9 meses sin verlos, y luego viajé a Charlotte, a Carolina del Norte, por trabajo, estuve allá 2 semanas también, y ahora de regreso por Perú nuevamente. Perfecto, y bueno, bienvenido de vuelta. A ver, han pasado varias cosas en tu ausencia, por ejemplo, el grato anuncio de la tercera y aparentemente última temporada de El Encargado con Guillermo Francella. ¿Qué te parece ese adelanto? Bueno, más emocionado no puedo estar. Es una serie que ha roto todas mis expectativas, las ha superado con creces, tanto la primera como la segunda temporada. Yo creo que la tercera va a ser muy superior a las 2 primeras, porque entiendo que ya con esto cierran la serie, así que a estar muy atentos porque es una serie que promete. Y para los que no la han visto, yo los invito a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan a nivel de todo el planeta. Esta es una serie que la pueden encontrar. ¿En dónde, Sandro, está? Va a estar está en Star Plus, pero ya Star Plus se funcionó con Disney Plus. Fusionó. Fusionó, sí. No, dijiste funcionó. Me equivoqué. Bueno, pero que pensé fusionó y dije funcionó. Sí. Yo les recomiendo verla en Disney Plus porque realmente todo lo que hablamos, muchas de las cosas que hablamos en extremo, que son las diferentes posiciones psicológicas, el lenguaje no verbal, el juego de poder, etcétera, todo eso se ve en esta serie maravillosamente dirigida, maravillosamente actuada.
y no se la pueden perder, se las recomiendo con todo cariño. Muy bien. A ver, querido Fonchi, vimos la semana pasada, perdón, hace ya 2 o 3 semanas aquí en el programa, esta nota inicialmente hecha por el equipo periodístico de ATV, donde inicialmente resulta que les había llegado una queja de una madre de familia que acusaba que su hija había sido, era recurrentemente maltratada, su hija menor de edad, en primaria, por una maestra muy, muy severa, muy, digamos, autoritaria, y que en consecuencia se fue a una reunión de padres de familia a exponer el problema allí ante el colegio, y que llevó a otra señora más que no era de ese mismo grado con su niña, y ahí es donde el director o una de las profesoras le exige que se retire la otra señora, y como no quiere irse, entonces deciden también a la otra señora, en este caso, prohibirle, botar a su hija del colegio, porque decían que le hacía mala fama, entre comillas. Ya, acto seguido, entonces ahí han traído a la prensa, y ahí es donde hemos podido ver que increíblemente el director de ese colegio privado ha respondido pues de una manera completamente violenta, y además también irónica, burlona, y con un tipo de léxico muy similar a los que utiliza Sendero Luminoso y mucha gente del magisterio público, y que pertenece o tiene simpatías con Sendero Luminoso. Además que se le sentía muy soberbio. ¿Cómo puedes apreciar ese tema? Y eso nos trajo a colación este otro asunto que Jorgito lo planteó en el debate, y nosotros decíamos qué pena que no esté Fonchi acá. Provecho, Fonchi. Que resultaba ser este tema de, te están saludando, ya, de lo que Jorgito había comentado, ¿no? De que en realidad a nivel privado, como uno paga, y mientras esté al día en sus pagos, pues tiene el derecho para exigir que le pongan la nota que se le apetezca porque está pagando, ¿no? Entonces, una cosa trajo a la otra. ¿Cómo aprecias toda esta situación, querido Fonchi? Bueno, Sandro, como te comenté, me cuesta muchísimo asimilar que el capitalismo salvaje al que apunta el mundo haya llegado a crear una situación en la que, porque yo pago, exijo una nota, la cual no me deben regalar, me la debo ganar. Yo entiendo que si compro una pelota con tales características, tengo todo el derecho de exigir las características que yo he comprado. Uh-huh. Pero esa es una transacción comercial, no es una transacción educativa. Uh-huh. En una transacción educativa, yo pago para recibir una educación, y la nota que se me pone debe reflejar el nivel de educación que yo he conseguido alcanzar. Uh-huh. Quiero pensar, ya Jorge de repente me lo va a explicar un poco más con detalle, que el caso del que se habla, creo que era de la Universidad de Lima, no lo recuerdo con claridad. Sí, es lo que Jorge ha dicho. Ajá. Me parece que es la Universidad de Lima. Yo quiero creer de que lo que sucede es que este alumno de la Universidad de Lima dio un examen, se le puso una nota que podría ser interpretación del profesor, es decir, no creo que haya sido un examen cerrado, y el alumno ha peleado porque se le dé una nota más justa. Eso quisiera pensar. Para mí como educador que soy, aparte de psicólogo, sería un infierno pensar de que porque un alumno o una familia paga una institución educativa, esta está obligada a poner la nota que el alumno le da la gana. No me puedo permitir siquiera contemplar la posibilidad de que esto sea cierto. Uh-huh.
Sin embargo, si fuese así, Sandro, estaríamos realmente frente a una situación muy grave que solo pasaría en el Perú, no pasa en otros lugares del planeta. ¿Por qué? Porque la nota que se le asigna a un alumno es producto de muchas rúbricas en donde el alumno tiene que conseguir ciertos, ya ni siquiera son percepciones del profesor, tiene que lograr ciertos indicadores educativos para que se le asigne una nota. Y si por yo pagar una academia, una universidad, un instituto, voy a exigir la nota que se me dé la gana, pues vamos a terminar en el muy corto plazo rodeados de profesionales, entre comillas, a los que se les está regalando un título, porque por último, pues tú entras a la universidad para que te den un título, entonces paga toda la universidad junta, no sé, pues imagínate que sean 100.000 soles, y exige tu título de una vez. A eso vamos a llegar, ¿no? ¿Para qué esperar 5 años? ¿Para qué dar exámenes? Si yo voy a exigir que se me ponga una nota y que se me dé el título que yo estoy pagando, pues hagamos universidades express y sigamos teniendo profesionales que dejan tanto que desear, como los que hemos comentado muchas veces en este programa, ¿no? Correcto. Ahora, viendo en orden, respecto a este caso de ese director, ¿qué puedes comentarme de esto? Y esta conducta en el colegio. Bueno, en efecto, Sandro, me hizo pensar mucho en el típico discurso de la gente pro sendero, ¿no? En efecto, la gente del magisterio, que está muy pegada a la lucha armada y a salir a las calles y a tomar el poder por la fuerza, sobre todo abanderados por este lamentable sujeto llamado Pedro Castillo, pues es preocupante, ¿no? Porque en un colegio particular tú no puedes hacer lo que te da la gana o actuar como si fuese tu patio trasero, ¿no? Tú cuando entras a trabajar con alumnos, no estás vendiendo un producto, estás dando un servicio. Y por lo que se ve en el reportaje que el equipo de producción tuvo a bien enviarme, este director, ya algo entrado en años, es una persona que en efecto tiene un discurso violento, tiene un lenguaje no verbal violento, tiene en la mano un fierro que podría haber hecho daño si es que alguien se hubiese acercado un poco más a él. Y finalmente, pues, no da explicaciones ni ataca el problema de raíz, sino que simplemente se la pasa atacando a la prensa, a la periodista que estaba ahí, y eso pues no lleva a nada, ¿no? Y no solucionó el problema de la alumna, que no se sabe si pudo seguir estudiando o no. Pero es preocupante porque en un país donde la educación es tan necesaria, Sandro, y tan importante para el futuro nacional, no podemos darnos el lujo pues, de estar teniendo instituciones educativas donde el director crea que puede hacer lo que le da la gana y pueda defender a cualquier costo de repente de su amiga profesora que está atacando a los alumnos, violentándolos, maltratándolos, y para eso deben tomarse cartas en el asunto. ¿Sabes qué? Me hace memoria justamente algo que cuando yo estaba en la universidad yo pensaba, porque, y es un poco en réplica a mi experiencia también en el colegio. Yo te he comentado que siempre yo he sido muy de evaluar, de pensar las cosas, por qué ocurren, no simplemente de aceptarlas, como muchos de mis compañeros hacían. Ellos simplemente no, que hay que aceptarlo si no se molesta. Y a mí qué me importa que se moleste, no es mi problema que se moleste. Entonces, pero al comienzo yo aceptaba hasta con miedo, porque ese es lo que me vendieron pues en el colegio, desde el inicial, desde el nido, ¿no? Que tienes que aceptar temblorosamente, porque de lo contrario te castiga el profesor, o te acusa, ¿no? O sea, te acusa, que significa que estoy haciendo algo que de alguna manera el profesor o profesora apaña y que lo va a revelar ante mis padres o tutores. O sea, de por ahí va la cosa, ¿no? O
O sea, Así es. lo cual tampoco me parecía correcto, ni me parece correcto, ¿no? Entonces, y así fue pasando el tiempo hasta que ya en la universidad me di cuenta y comencé a ver que muchos de mis compañeros seguían teniendo esa mentalidad aún en universidad. De ahí que le mantenían esa, a mi modo de ver, muy desagradable costumbre de llamarle Miss a la profesora, en vez de catedrática, profesora, o no lo sé, tutora, o qué sé yo, tantas expresiones hay, pero no, le llamas Miss todavía, ¿no? Había todavía varios que tenían esa costumbre. Entonces, yo dije, pero joder, yo estoy pagando acá, bueno, mis padres en esa época, en el pregrado, pagaban todavía mi universidad. Entonces, Ajá. ¿y por qué razón tengo que tolerar que en forma injusta se me esté evaluando? ¿No? Si es algo pagado, ¿por qué el profesor de alguna manera se pone abusivo contra mí y es como que me hiciera un favor? ¿No? Entonces, cuando y ahí es donde surge la pregunta, ¿qué soy en realidad? ¿Soy un cliente o soy un estudiante simplemente dependiente, como un tutoriado, ¿no? Porque de alguna manera, fíjate, en el nido y en el colegio, en la escuela, digamos, donde eres menor de edad, no solamente estás ahí para aprender y para socializar, sino también te dejan en custodia, ¿no? Te encargan, ¿no? Porque eres menor de edad, no puedes estar andando por ahí por la calle a tu libre albedrío, ¿no? Exactamente. O sea, te encargan, claro. En algún momento puedes llegar a cumplir 18 años, como fue mi caso, en quinto de media, y ya soy mayor de edad, ¿no? Se produce la paradoja que aún tengo que seguir ahí. Claro, ya no soy encargado, pero igual tengo que terminar el colegio porque cumplí los 18 en mayo, ¿no? Entonces tenía que quedarme hasta diciembre. Acá en Perú es para hasta diciembre. Pero esa es la cosa, ¿no? Entonces, pero ya luego te pones a pensar, por eso es que yo recuerdo en quinto de media, yo firmaba cuando me daban el examen para componer, explicar eso, yo ponía mi número de libreta electoral tal, ¿no? Y el profesor dijo, ya se creen ya mayores de edad, que esto, que el otro, como que ya sabe que tengo derechos, ¿no? Porque en realidad uno los tiene, ¿no? Entonces, igual en el colegio, siempre los tienes. Claro, el decir que te pongan la nota que te dé la gana, a mí me parece un tremendo abuso y una incoherencia dentro del sistema educativo. Y vamos a presionar para hablar con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso. Están entrando en receso nuevamente, pero igual podemos de alguna manera arrancarle algunas opiniones al respecto. Sería muy interesante, muy importante que se exponga este asunto, porque si no, esto es un caos. O sea, no valdrían, digamos, legalmente valdrían esos títulos, pero francamente, si es a ese nivel, yo como empleador, yo no contrataría a alguien que tenga un título de una entidad privada, porque no me daría la garantía. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces diría, bueno, entonces la única forma es meter solamente a gente de entidades públicas o evaluarlos, ¿no? Reevaluarlos acá, tomarles una especie de examen de admisión para saber si realmente está capacitado o no y si de alguna manera justifica el título que dice estar ostentando, ¿no? Entonces, por ahí viene la cosa. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ser clientes y hasta qué punto dignos de derechos, ¿no? Obviamente, y hasta qué punto somos realmente estudiantes? Sí, yo creo que la figura es la del usuario de un sistema educativo, ¿no? Tú utilizas un sistema normado por el Estado, porque las universidades, por más particulares que sean, también se tienen que alinear a ciertas, valga la redundancia, lineamientos de la currícula que propone el Estado. Y por más que estés tú en una institución privada en donde tienes que pagar
a diferencia de una institución estatal, tú no sigues siendo un cliente, porque un cliente es el que compra un producto, mientras que alguien que busca un servicio, ¿no? No es un cliente puramente, al menos a mi manera de ver. Entonces ya desde la nomenclatura de cliente estaría, creo, mal usada, sería un usuario de un sistema educativo privado, ¿no? Y como Pero un usuario, usuario que paga, y si pagas tienes también derechos. es que cuando tú vas a una universidad nacional, Sandro, Ah. o a un colegio nacional, también tienes derechos, por más que no pagues, Oh, claro, es que tienes... no pagas tú, pero paga el Estado por ti. Así es, exactamente, Alguien paga, siempre. así es. Entonces, no tendríamos que hacer esta diferenciación entre instituciones educativas privadas y estatales, Ujú. ¿no? Pero el hecho es de que yo creo que aquí hay una mala interpretación de pronto, o algo que no está del todo claro, pero yo dudo mucho que sea tal y como lo hemos escuchado, ¿no? De que alguien pueda exigir una nota, incluso, mira, desde un punto de vista ya etimológico, ¿no? Si tú tienes a un docente, a un catedrático, que es un experto supuestamente, es una persona con mucha experiencia en el campo y que tiene años habiendo aprendido todo lo que esa profesión requiere, tú que eres un neófito en esa profesión, que recién estás aprendiendo, no puedes pedirle que tu criterio se imponga al de un docente, ¿no? Sino, ¿para qué tenemos docentes? ¿Para qué se les paga lo que se les paga? Porque un docente, por más que la educación del Perú sea muy baja, muy mala, se le paga bien, comparativamente hablando, en el área de la educación en general. Entonces, hasta por ese lado yo lo veo complicado. Quiero creer que se trata de un caso en donde se ha exigido que se haga una revisión de la nota y no que se le ponga al alumno la nota que a él le da la gana. Me resultaría muy complicado creerlo así. Yo he tratado de también conseguir información, Sandro, de fuentes formales del Ministerio de Educación, y no he tenido la suerte de contactarme con nadie que goce mi credibilidad. Pero me dicen la mayoría de los que les comentaba un poco de esto que es bien difícil que sea así como lo hemos entendido. Muy bien, Jorgito Carvajal, adelante. En su tinta, por cierto. Hola, ¿qué tal, Panchi? ¿Qué tal, Jorge? A ver, justamente estoy buscando porque esto es más o menos lo que comenté, era por allá del año 2013, 2012 más o menos. ¿No? Lo que sí encuentro es bastantes cambios y rectificaciones ahora mismo de lo que son notas y cosas por el estilo. Principalmente por alumnos que les han cambiado las notas en las universidades, ¿no? De hecho, me había olvidado incluso que habíamos comentado esto. Bueno, cuando lo encuentre igual lo voy a hacer llegar. Pero justamente entra el tema. Ni siquiera recuerdo exactamente por qué tocamos ese tema esa vez. Por lo del director pues. Claro, pero no recuerdo cómo exactamente llegué ahí. Pero bueno, Porque recomendaban que vaya al UGEL y todo eso. Ah, bueno, claro. ¿No? Pero claro, el problema que nace también con ese tipo de tendencias con lo que sería la educación privada, ¿no? Por más de que sea un servicio, es el tema o sea, ya el tema del hecho de que una persona esté pagando con tu dinero. Bueno, no es que con el dinero propio de uno, sino también sería más que nada el tema del dinero de los padres que están invirtiendo, que, o sea, igual como punto de accesibilidad y todo, ese dinero también representa un costo para la persona. Es lo que llevaba al caso, o sea, esa resolución, ¿no? De que el servicio académico, por más de que entiendo que el servicio académico no debería funcionar de esa forma, daba este fallo. Como digo, me había olvidado, verdaderamente, no lo he buscado, no tendría que volverlo a rebuscar porque sí recuerdo que lo conversaba justamente con un amigo mío en ese entonces era profesor mío, ¿no? Que se llama Alberto Pacheco. Y justamente comentaba eso,
porque también venía asustado y sorprendido, ¿no? De que justamente había pasado un fallo, ¿no? Y que justamente era, si no me equivoco, creo que de copia, una cosa por el estilo, quien había dado ese veredicto para poder hacer ese cambio, ¿no? Y que justamente quedaba como que el tema de las universidades privadas, al menos, o todo lo que vendría a ser la institución de paga, como un tema de servicio, como que uno está contratando a, no sé, Movistar, por ejemplo, y uno tiene todo el derecho de exigir lo que quiera, ¿no? Y lo alarmante era justamente eso, el hecho de que de alguna forma se le haya dado ya un precedente, ¿no? En un juicio a las personas para poder agarrar y cambiar justamente las notas a lo que uno deseaba. Que hasta cierto punto se podría decir que mantiene cierta lógica, porque de alguna forma tú también estás invirtiendo en ello, ¿no? Entonces tienes también todo el derecho de poder exigir. Ahora, claro, lo ilógico es eso, es que hay mucha gente que bajo ese contexto sí efectivamente puede agarrar y acceder a una nota o tener el áurea del curso en el que esté simplemente como si fuera un experto, cuando necesariamente no. Y tú mismo lo decías un poco en este ejemplo, ¿no? De que para tal caso pagas, no sé, creo que 120.000 soles más o menos lo que cuesta una carrera universitaria en el país todos los años, ¿no? Sería como que vas, pagas de golpe todo eso y se acabó, ¿no? Entonces, o sea, sí es algo alarmante, pero, como digo, o sea, eso nace justamente de ahí, de ese punto, ese tema de conversación. Ponchi, ¿estás con nosotros? Sí, entiendo entonces que es un caso probablemente aislado, ¿no? No es algo, digámoslo, que se haya hecho Vox Populi y que todo el mundo ahora esté exigiendo notas. Ah, no, Yo no, creo no. que debe ser un caso muy aislado en donde ha habido algún estúpido como juez que le ha dado la razón a un alumno como un caso excepcional, ¿no? Sí. Y espero que no se haya repetido nunca más y estoy seguro que las universidades, sobre todo una universidad con el prestigio de la de Lima, No, no, no debe dije haber que fuera tomado la de estas Lima. medidas. Dije, Ya, creo que ya. era en la de Lima, porque lo que digo, o sea, recuerdo muy claramente la clase como llegaba justamente mi profesor, llegaba alarmado y llegaba frustrado, ¿no? Porque Lógico. él se desvivía para hacer cursos de maestría, doctorados, y un día llega justamente perturbado por eso, y la conversación venía de ahí. Justo la semana pasada cuando hablábamos acerca de los directores, la intervención de la SUNEDU, del Ministerio de Educación, ¿no? Sale justo eso a flote, ¿no? Y hasta cierto punto, como digo, entiendo, porque o sea, efectivamente yo voy a pagar, voy a llegar, voy a pagar por un servicio, o sea, estoy en todo mi derecho de exigirlo, ¿no? Porque a la larga ese dinero lo consigo con mi tiempo, lo consigo con mi esfuerzo, ese es siempre he pensado de esta forma porque hay gente que viene y dice que, digamos, que la vida no tiene precio, pero la vida sí tiene un precio y es el dinero que tú ganas por hora, eventualmente. ¿No? Entonces, estoy pagando con un dinero que también representa en parte de mi vida y no me están dando lo que en teoría yo quiero, o sea, hasta cierto punto lo entiendo. Decía que justamente estas personas de este colegio, con este tema de este director, tienen todo el derecho de exigir lo que quieran. Hace 2 semanas incluso salió una noticia en la que la SUNED, no, SUNED, Pablo, que el Ministerio de Educación, la UGEL, no recuerdo exactamente cuál era la de todas las UGELs, pero habían ido a hacer una intervención a unos colegios que esos colegios ni siquiera tenían, ¿cómo decirlo?, funcionamiento para educación secundaria, pero brindaban un tema de educación secundaria. Y se les había revocado el permiso por el sistema educativo, pero seguían brindando ese sistema, el sistema educativo. Encima era de paga, ¿no? Y todo seguía como que normal y camuflado. Y pues habían no, ya me acordé, ni siquiera había venido el UGEL, sino que había gente que había denunciado públicamente en medios de prensa a distintos colegios. Y se solicitaba la presencia de la SUGEL para poder justamente gestionar y ver de cerrar estos colegios, porque muchos niños salían de ahí, querían hacer intercambios a otros colegios y los documentos no eran válidos, ¿no? Entonces, ahí, yendo a ese punto, entonces, o sea, si es un sistema de paga, directamente lo que las personas están haciendo, pues de alguna forma sí están en su lógica del tema del derecho de poder exigir. Esa conversación que tuve en aquel momento cuando me decían eso, o sea, sí es alarmante, entiendo que es muy jodido para un país el hecho de que un profesional salga tan libremente campante de una universidad simplemente porque paga y puede exigir la nota que lo que quiera, ¿no? Y sí, o sea, no. O sea, yo en ese momento también entendía como que era algo aislado, que de repente efectivamente a algún juez se le fue
o lo hizo muy directamente, ¿no? Pero el problema ya era que digamos, dentro del sistema judicial peruano, o sea, ya había un precedente de que se puede hacer, y ¿cómo decirlo? Nuestra justicia funciona justamente a razón de precedentes. Si hay algo que ya ha sido juzgado de una forma y hay un fallo que ha salido, ya sea a favor o en contra, eso va a dictaminar que el siguiente juicio muy seguramente Claro, se tenga coge de un eso. fallo muy, muy similar, ¿no? Entonces eso ya era, y hasta para mí es alarmante, o sea, hasta muchas veces me he quejado de que, o sea, me gustaría a veces volver a las universidades, pero siento que hay tantos profesores que verdaderamente no merecen el título, no merecen el grado, ¿no? Un muy amigo mío, que como amigo me va muy bien, pero como profesor no lo recomiendo a nadie, ¿no? Y recuerdo la conversación con él que una vez vino y me dijo, estoy haciendo una maestría. Y yo muy feliz le digo, hey, genial, ¿una maestría de qué? Y me dijo, no, una maestría de manejo de cámaras que encontré en internet que dura 2 meses. ¿No? Y yo me quedé con cara de, ¿cómo? O sea, ¿por dónde? ¿No? Y justamente él estaba haciendo esa maestría a razón de que fue, creo que por ahí del 2014, 13, también más o menos, la SUNEDU justamente entraba con fuerza y decía que los profesores que no tenían mínimo maestría no podrían dictar clases en universidad. Y bueno, él entonces, en ese entonces, él era profesor universitario y se le estaba exigiendo el tema de la maestría, pero, o sea, hacer una maestría en 2 o 3 meses, solamente para tener el título, ir y dictar una clase, o sea, tampoco era, ¿no? Entonces, ahí siento que hay muchos profesores, lastimosamente, en ese estándar, que es frustrante. Y si hay profesores que están en esa categoría, dudo que puedan tener una calificación mínima o mínimamente correcta para un alumno, ¿no? Y si el alumno bajo ese derecho todavía está pagando por algo dentro de un servicio, pues yo sí le encuentro lógica el hecho de que de alguna forma el alumno pueda exigir esa nota incluso si está pagando. Claro, ahí hay que ahondar, o sea, estamos hablando superficialmente de una noticia de la cual no sabemos exactamente cómo fueron las circunstancias, ¿no? Porque tengo entendido también que acá en el Perú, como en muchos otros países, el tema de la educación tiene una denominación, es decir, cómo se les denomina a los servicios educativos y cuáles son sus deberes y derechos, igual los deberes y derechos de los alumnos. Y hay una prestación de servicios, sí, pero también hay una evaluación al alumno para saber si es que efectivamente merece, en este caso, ¿no? O sea, una nota determinada o pasar de ciclos y esas cosas. Ahora, a mí sí me pasó en instituto, no en universidad, y pensé que solamente ocurría en institutos. No sé si es que efectivamente, como dice Jorge, si ahondamos en el tema haya sido tal cual lo estamos deduciendo. Pero en instituto recuerdo mucho que hace ya bastante tiempo estuve dictando yo unas clases de publicidad y al final del ciclo había pues que poner las notas y habían alumnos pues que no habían alcanzado la nota para aprobar y se me dijo directamente que no los podía jalar. Así de simple, porque si no nos iban a matricular en el siguiente. Entonces, bueno, fue el último ciclo en el que estuve también. Ya, ya, eso sí recuerdo. A ver, es que no sé si es que acá voy a quemar a mucha gente. Al cuerno. A ver, voy a poner fechas, rango de fechas, porque no recuerdo exactamente lo que pasó, pero es algo muy similar a lo que está contando Ana Rosa. A ver. Pasó en mi universidad, pasó en UCAL. Pongamos entre el 2012-2014, pero fue en ese rango de tiempo. Llegó un profesor nuevo a reemplazar a otro por un periodo de... No, miento, sí era mi profesor, era mi profesor. De los pocos profesores que yo respeté verdaderamente, era sumamente estricto, mandaba a leer un saco, o sea, te mandaba a leer libros de libros de libros. Nos mandó a hacer varios informes y todo. Y sí pasó algo, que la mayoría de mis compañeros, por mandarles a leer, creo que habrán sido cerca de 200, 400 hojas, pongamos, no era mucho, se ofendieron, se frustraron, lloraron y chillaron
en calidad académica. Y fueron a hacer ruido. Y luego empezaron a preguntar. Fue el director de carrera a una clase y preguntó si este profesor, no recuerdo si se apellidaba Ciro, recuerdo que el señor y un señor de edad, casi que habrán sido sus 70, 86 años, fue fotógrafo de guerra, recuerdo. Estábamos justamente en la exposición de clase y fue el director de la carrera y nos preguntó si es que todo iba bien y se empezó a preguntar a todos, ¿no? Y la mayoría dijo, no, sí que es muy estricto, no, que sí que nos deja tareas, no, que sí que nos deja bastantes lecturas y esto que el otro. Me preguntan a mí y me dicen, ¿no? ¿Y tú estás en contra de las lecturas y eso? Yo realmente no, le digo, o sea, nos deja leer muy poco, ¿no? O sea, 100, 200 hojas a la semana me parece muy básico. O sea, estás en una universidad, se supone que tú vas a investigar. No, y le digo, no, realmente yo no tengo ningún problema con el profesor. De hecho, es de los pocos que yo personalmente al menos sí me divertía, porque me mandaba a leer un montón y podía entrar a clases y debatir o rebatir contra él y me parecía muy, muy, muy genial. Y la gente se quejó tanto, porque incluso jaló a muchos, se quejaron tanto que terminaron cambiando ese profesor y nos pusieron a un cualquiera. Pero ahí no hay un sílabo, porque en un sílabo siempre sale lo que va a hacer el profesor y esa no es como las lecturas, ¿no? O sea, claro. ¿y por qué se contradicen? O sea, ¿por qué le aceptaron el cambio de porque se quejaron? Porque se quejaron, porque efectivamente estás pagando. Pero no estás, o sea, yo pienso de que no estás pagando tú, o sea, yo pago para la universidad, pero porque siento que me van a brindar un servicio de calidad, por decirlo así, porque los profesores están capacitados para mi carrera, pero yo sé, o sea, que va a depender de mí obtener esa nota, ¿no? Pero en ningún momento dice, tú vas a exigir la nota, ¿no? O sea... Claro, pero por ejemplo, eso sí pasó en mi universidad, eso sí yo puedo decirlo. La cambiaron. Porque un día yo llegué y ya no estaba el profesor. Habían puesto un chiquillo. Y luego yo tenía otro profesor. A ver, esto es como en el caso de, por ejemplo, la televisión por cable, digamos. Que tú dices, bueno, ok, ya yo estoy al día y estoy pagando por televisión por cable, pero resulta que a mí no me gustan esos canales. No me gustan, yo quiero otros. ¿No? Entonces, pero no, la empresa tiene su política de decidir qué canales pone y qué canales no pone. Claro, pero es lo que comentaba, ¿no? O sea, acá el servicio No, educativo o las No, universidades... claro, pero es muy distinto el caso del ejemplo. Porque, por ejemplo, que pone Sandro de canal de cable, en el canal de cable dice tal cosa y es tal cosa lo que te dan. Claro. En el caso de la universidad, te dice tal y cual curso, eso. Y como este profesor salía un poco más allá y le exigía un poco más a los alumnos, lo cambiaron para que el siguiente profesor que viniera mantuviera las cosas tal cual estaba con el anterior. O sea, simplemente, la única diferencia es que el otro no era tan exigente, que el otro no te mandaba a leer tanto. Que si Bueno, en el sílabus Y los iba a decían, terminar aprobando. claro, 3 Claro. hojas. Vamos claro, con Fonchi. Eso no tiene lógica, no tiene sentido. No, pero quiero terminar un ratito con esto. Y porque después, así como este profesor, como digo, y me da una lástima porque no recuerdo el nombre. No, recuerdo de otro señor, un viejito que sí se llamaba Ciro. Casi me asesina cuando dije que el arte no vale para nada. Pero me justifiqué. Luego tuve otro que se llama... Creo que era Pedro del Carpio. Me duele acordarme de ese nombre porque en un examen me puso, has respondido a la pregunta, pero no has respondido a mi pregunta. Así, me puso tal cual. Sí, tal cual, me lo puso y nunca encontré la lógica. Personalmente, yo sí puedo decir que me paré del curso, salí y me retiré. No pensaba llevar el curso con una persona que me colocara algo por el estilo. Quizás pequé de muchas cosas, pero es lo que pasó. Bueno, antes de irnos, acá una noticia que creo que no le va a gustar nada a Fonchi. Pues resulta que la Comisión de Justicia, esto es reciente, fresquito, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley 3999-2022-CR que propone establecer la suspensión, yo diría eliminación, de la pena para mayores de 80 años por razones humanitarias. Y esto pues pareciera tener nombre propio. La iniciativa sostiene que se incorpora el numeral 5 del artículo 57 del Código Penal bajo el término de que la condena se refiere a la pena privativa de la libertad no mayor de 4 años. Además que la persona que tenga 80 años o más, que presenten problemas de salud, enfermedades terminales debidamente sustentados, que pueden agravarse sin permanecer recluidos, salvo excepción del estipulado en el numeral 3 del presente artículo y el segundo párrafo del artículo 22. Asimismo, la modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y personalidad de la gente, la personalidad de la gente permitan interferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. O sea, esta norma ya le han dado, pero me da la impresión que se orienta más hacia el expresidente Fujimori. Pero en fin, adelante, Fonchi.
Bueno, lamentable, no por el caso específico de Fujimori, sino porque lamentablemente, Sandro, hay gente que se escuda en su edad y en los derechos que le brinda la edad para cometer actos realmente peligrosos, ¿no? Ujú. Sin embargo, bueno, estoy de acuerdo contigo, esta es una ley que tiene nombre propio y bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Seguro van a haber reacciones, pero no me llama la atención viniendo del Congreso, lamentablemente es una raya más al tigre. Con respecto a este tema de educación, Sandro, me parece importante y le agradezco a Jorge que haya aclarado el tema un poco más. Eh, Definitivamente creo que el tema de los precedentes jurídicos para el tipo de justicia que se aplica en el Perú no es tan grave como si fuese un precedente en Estados Unidos. Hay una gran diferencia entre los precedentes en Estados Unidos y los precedentes en el Perú. Felizmente en el Perú un precedente con respecto a alguna situación no es normativa o no es algo que tenga que volverse a repetir. Eso es algo que yo he aprendido porque en la televisión, en las películas, se habla mucho de los precedentes, ¿no? La película, es más, todo el concepto de la película Filadelfia se refiere al precedente del juicio que se dio en la ciudad de Filadelfia y por el cual la gente con VIH no podía ser discriminada o retirada de su trabajo. En el caso del Perú, no. La forma jurídica que practicamos en el Perú no es la estadounidense, definitivamente, no es la anglosajona, sino la francesa. Y en Francia, pues los precedentes felizmente no tienen el peso que tienen en la jurisprudencia estadounidense. Pero qué pena sería, y con esto termino mi opinión, Sandro, y lo decía un poco Ana Rosa, ¿no? Qué lástima que el nivel educativo peruano finalmente termine siendo impuesto por quien paga, ¿no? Es decir, el ejemplo que nos ponía Jorge, viene un profesor que deja muchos libros y como el peruano no le gusta leer, que cambien al profesor. O sea, ese es el nivel. Nosotros, los alumnos de las universidades, vamos a poner el nivel que queremos de los profesores. Seguimos en el problema de que en el muy corto plazo vamos a terminar teniendo más profesionales que realmente no estén a la altura de lo que se les exige socialmente, ¿no? Bueno, y nada, al menos me quedo un poco más tranquilo porque había sido alarmante este concepto de que porque tú pagas puedes elegir tu nota, no es tan fácil. Ha sido de hecho un caso aislado y esperemos que no se repita pronto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, querido Fonchi. Realmente es un honor y un gusto tenerte nuevamente acá en el programa. Y bienvenido de vuelta. Y te pueden escribir a diasclat@gmail.com. diasclat@gmail.com. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias, Aldo. Gracias, gracias. Muy bien, se va Fonchi y chao.